¿Cómo están mis estimados estudiantes? Les habla la profesora Catherine Ramos, psicopedagoga del Instituto Pedagógico América, quien en esta oportunidad vamos a tener a cargo el área de prevención y detención de problemas de aprendizaje. Como ustedes ya saben, hemos trabajado mucho el tema de la importancia que le debemos brindar a lo que es la educación focalizada en la individualidad de cada estudiante. Por lo tanto, vamos a poder trabajar este campo con la ayuda de ustedes y con las experiencias y con todos los temas que hemos podido venir aprendiendo durante toda nuestra formación académica. Así que el día de hoy vamos a empezar con las clases, quienes también vamos a poder informarnos, instruirnos en conocimientos básicos que nos van a ayudar para poder enfrentar este ciclo de estudio y poder realizar las actividades correspondientes a cada semana que vamos a ir desarrollando. Entonces, jóvenes del ciclo sexto de educación inicial, aula 2, vamos a trabajar en este momento una introducción al área, qué vamos a trabajar en el área, qué vamos a desarrollar y todos los puntos que poco a poco con ustedes vamos a ir intercambiando, ¿no? El trabajo es bastante dinámico, ya que estamos trabajando en las aulas virtuales, el envío de sus tareas, las explicaciones previas que les voy a seguir dando en este acompañamiento, así que vamos a comenzar a trabajar el día de hoy, que les he preparado una diapositivas para poder informarnos sobre este tema. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar entonces en el área de prevención y detención de problemas de aprendizaje y conducta. Si bien es cierto, siempre buscamos en el área desarrollar la habilidad de trabajar con los sentidos. Y el primer sentido que vamos a trabajar es el sentido de la visión. Muy bien, como podemos observar, acá tenemos a una niña que se dice a sí misma, no puedo aprender, ¿no? Y suele pasar esta misma reacción frente a diversas situaciones que se dan en el aula de aprendizaje, esta negativa que sienten los niños, ¿no? Algunos niños se niegan a aceptar que de repente necesitan ayuda o el apoyo, simplemente dicen no lo puedo hacer y como ya les manifesté, cuando tenemos esa afirmación, simplemente nuestro cerebro la acepta y no lo va a poder hacer. Ahora, frente a este problema podemos también prevenir muchos aspectos y también puede ser que hay un problema mayor con un problema neurológico, donde ya necesitamos una intervención interdisciplinaria de otras áreas, ¿no? Muy bien. Tenemos que basarnos en esta área justamente en respetar, en iniciar los principios de la educación inicial, como es, por ejemplo, el buen estado de salud, que es lo primordial y lo primero que el Minedu nos pide, nos premisa realizar dentro de los estudiantes de inicial. Saber cómo están, por eso se le pide su tarjeta de vacuna, su control de SIS y todo lo que puede indicar en una ficha de registro los requerimientos iniciales para poder trabajar con un niño, para poder atender y determinar una educación integral. Luego viene el principio de respeto, que es primordial. Luego viene la seguridad afectiva y física. Luego viene el principio de comunicación, el principio de autonomía, el principio de juego libre, el principio de movimiento. Todos estos principios van a lograr, al final, instruir un perfil de un estudiante autónomo, un estudiante íntegro, ¿no? En sus desarrollos académicos y sus desarrollos personales. Entonces, para ello tenemos que trabajar de la mano, tanto en el tema instructivo como en el tema de experiencias, y para ello el primer tema que vamos a trabajar es conocer, por ejemplo, qué es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, si bien sabemos, se puede dar de diversas formas durante nuestro desarrollo de vida. Bien puede ser que este aprendizaje lo hayamos hecho de una manera inesperada. Por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo la pandemia, nadie pensó vivir esta fase que estamos viviendo, pero se dio y estamos aprendiendo a convivir. Entonces es un aprendizaje inesperado que se da en la vida, así como la pérdida de un ser querido. Nadie nos ha enseñado cómo poder levantarnos de ese duelo, pero hemos aprendido y estamos en ese camino. Entonces el aprendizaje lo denominamos como un proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, habilidades y actitudes a través de las experiencias vividas que producen algún cambio en nuestro modo de ser o de actuar. Muy bien. Y ahora, por ejemplo, también tenemos que conocer qué es la enseñanza, ¿no?
La enseñanza es la acción que ejerce el educador, en este caso los maestros que somos nosotros, el instructor, el facilitador, el capacitador, mediador, etcétera. Como se le denomina la persona que instruye al estudiante mediante la transmisión de los conocimientos que pueda tener dentro de su especialidad, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a determinar ciertos contenidos a los estudiantes, así como lo venimos realizando en las aulas. La educación en general es un proceso del sistema educativo que busca mantenernos informados, formarnos también en valores, en buenas actitudes y la parte afectiva, que desarrolla al ser humano en plenitud. A esto le llamamos la educación integral. Y a esto es lo que nosotros apuntalamos, a esto es lo que nosotros proyectamos la educación. Este proceso de enseñanza-aprendizaje lo hacemos con función de lograr este proceso de educación integral. Informar o instruir, dar conocimientos a los estudiantes y formar la parte valorativa, de principio, de filosofía de vida y la parte afectiva, el respeto a su individualidad. Muy bien. Entonces, tenemos que los tipos de conocimientos pueden ser tácitos o explícitos, ¿no? Los tácitos obtenidos a través de la interacción y la experiencia, así como estamos viviendo ahora, y lo explícito es el conocimiento obtenido a través de los procesos formales. ¿A qué le llamamos procesos formales? A los métodos, técnicas de investigación y que se plasman pues, en los libros, en los que los profesores nos instruyen, las bases teóricas, artículos, manuales, etc. Entonces, lo tácito es lo que vivimos diariamente, lo que aprendemos en las circunstancias de nuestras vidas, y lo explícito es lo que está ya escrito en teorías, en bases, que podemos nosotros fundamentar en las aulas. Este conocimiento básicamente se da en 3 estilos de aprendizaje. Por ejemplo, las personas tenemos la formación de poder adquirir conocimiento mediante, primero, seleccionamos la información, ¿no? Luego organizamos esa información. Y último, trabajamos la información. Por ejemplo, adquirimos ese conocimiento de todo lo que podamos aprender, seleccionamos ciertas cosas que son necesarias para ese momento. Y luego la organizamos, y luego la utilizamos, o la trabajamos esa información. Muy bien, en el campo del tema de detención y prevención, se trabaja porque buscamos nosotros una calidad de vida donde podamos ayudar a enfrentar estos problemas físicos, mentales, afectivos y sociales, ¿no? Por ejemplo, podemos lograr detectar en el aula aquel estudiante que tenga algunos sintomatología de repente de autismo, de TDAH o de repente de algún problema de aprendizaje, ya sea de la pronunciación, lo que viene a ser la dislexia, y muchos trastornos del aprendizaje que se pueden evidenciar en el aula y que nosotros como maestros debemos detectarlo para dar el seguimiento y poder ayudar justamente a estos estudiantes a que puedan superar esa deficiencia, ¿no? Hasta el grado, por ejemplo, que lo podamos hacer como maestros y que a una temprana edad, justamente, por eso se llama prevención, podemos contribuir en una gran alternativa para poder enfrentar esta situación. Tenemos que saber también y tener en cuenta que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes o los niños tienen conductas desadaptativas, no se adaptan al ambiente, no son sociables, algunos niños, por ejemplo, presentan conductas disruptivas, se frustran, se llenan de ansiedad, de repente hoy día están muy bien, mañana no, entonces hay ciertos tipos de conflictos que se pueden dar porque el niño puede tener alguna dificultad. Ahora, esta dificultad que nos dicen, por ejemplo, en el libro de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, nos hablan de que las causas de la discapacidad es importante conocerlos como maestros para poder instruir también a los padres que continúan, ¿no? O de repente los jóvenes que están a nuestro cargo, los adolescentes, que puedan lograr tener, por ejemplo, unos niños con todas las habilidades y características necesarias para poder aportar y que puedan pues desarrollarse de una manera óptima. Por ejemplo, tener en cuenta las causas de la discapacidad intelectual. Uno es por tema genético y el otro es el tema que es importante valorar, es durante el embarazo. Qué importante es que la madre, por ejemplo, tenga primero, la edad adecuada para embarazarse, ¿no? Por ejemplo, me refiero de que las niñas de 14, 15, 16, 17 años, que en el Perú es una estadística bastante elevada según el Ministerio de Salud, de embarazos precoces, entonces ahí viene justamente la dificultad, ¿no? No embarazarse en esas edades. Más adelante,
ya podemos de repente embarazarnos con una planificación adecuada, justamente por el bienestar del niño y bienestar de la madre, ¿no? Que la salud también la que implica. Entonces, durante este proceso, cuando uno es demasiado joven, y el desarrollo del niño se va a dar justamente según la preparación que tiene pues la madre. Y muchas veces las madres no están preparadas y muchas veces los embarazos precoces en adolescentes son ocultados, ¿no? Y a veces no consumen sus alimentos para no engordar, que no sea visible el embarazo, y eso inhibe el desarrollo del niño, sus capacidades intelectuales, su cerebro, que está en pleno desarrollo, no se va a desarrollar de una manera adecuada. Por lo tanto, cuando nacen, justamente ahí, en su desarrollo educativo, vemos el problema de una déficit de atención, una, de repente, un TDAH o diversidad de discapacidades. Muy bien. Luego también esta discapacidad se puede generar durante el parto, durante el alumbramiento, cuando de repente no se le dé tratamiento adecuado, ¿no? A la madre, por ejemplo, para extraer al niño. Puede ser ahí también una muy mala praxis del alumbramiento por parte del médico, y entonces esto, o parte de la mamá también, entonces esto puede implicar justamente un tipo de discapacidad, ¿no? Que el niño no respira a tiempo, que su Asgar, que ustedes saben que es un Asgar, salga demasiado lento, y eso implica pues justamente que el cerebro se vea dañado. Y también otro de los problemas que a mí me preocupan, como psicopedagoga me preocupan, son los problemas que se dan después del nacimiento del niño, justamente porque se descuida uno con respecto de la alimentación, otro, el trato socioemocional al niño es bastante contundente en su desarrollo, ¿no? Entonces uno hay que darle la confianza al niño poco a poco y no frustrarlo. Hoy en día hablamos en el campo psicológico de los padres, cómo están generando estos problemas de ansiedad, problemas de frustración, problemas de agresividad, irritabilidad, sobreprotección, que generan en los niños una dificultad para el aprendizaje. Entonces hoy en día son los padres los denominados portadores de ciertas enfermedades educativas. Entonces vamos a tener que trabajar y educar no solamente al niño, sino también al padre. Y para ello tenemos que trabajar la individualidad. Cada uno tiene aspectos importantes, como ya ustedes también lo conocen, cuando hablamos de canales y estilos de aprendizaje. Cada estudiante es un niño inclusivo, porque cada estudiante tiene una forma diferente de aprender y necesidades diferentes también. Muy bien, dentro de las necesidades educativas especiales existen las permanentes y las transitorias, ¿no? Las permanentes como la discapacidad ya comprobada, auditiva, motora, visual, intelectual, y los trastornos en la capacidad de relación y comunicación, ¿no? Entonces, las necesidades educativas especiales transitorias, que es luego de un proceso, se puede recuperar, son los trastornos específicos como el lenguaje, ¿no? Que nosotros ya conocemos las dificultades en el lenguaje como la dislexia, la disgrafía, la discalculia, etc. Entonces, las permanentes van a estar durante todo el proceso educativo y las necesidades educativas especiales van a estar presentes en algún momento de la vida escolar. Muy bien, entonces, tener en cuenta que las características de la dificultad en el aprendizaje pueden ser por la actividad motora, ¿no? Estudiantes que tienen de repente hipotomía, no tienen los músculos preparados y no pueden caminar bien, el sistema muscular no está desarrollado de una manera adecuada para la edad, entonces hay que hacer ciertos tipos de ejercicios, estimulación, equilibrio, etcétera. La emotividad también, que tiene aquí que ver mucho con el autismo, la percepción, la simbolización, es el reconocimiento, la dificultad en la atención, que es una atención limitada, fronteriza, dificultad en la memoria, ¿no? Una poca retención de la información que recibe. Y así van a ir surgiendo estas características durante el proceso educativo y vamos a ir trabajándolo poco a poco, parte por parte. Pero ahora en general quiero que ustedes entiendan todo este tema que abarca este curso de prevención y detención de los problemas de aprendizaje. Qué importante saber qué es el aprendizaje, qué es la enseñanza, qué es la educación, qué son las dificultades de aprendizaje, qué son las discapacidades de aprendizaje y cómo se originan estas discapacidades, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para prevenirlas? Muy bien. Y yo tengo acá, pues, como le digo, la tarea importante de nosotros como maestro, que es un maestro toma la mano, abre la mente y toca el corazón. Es una de las frases que se debe trabajar y se debe tener en cuenta siempre como un diploma en casa cada maestro. Un maestro no solamente va al aula a cubrir sus horas de clase, sino va a trabajar con ellos
de esa parte, de la mano. Ayudarle al niño que vaya poco a poco en ese proceso, que le parece difícil, hacerlo más fácil, aplicar ciertas estrategias. Y esto es lo que vamos a aprender en este curso, estrategias adecuadas para poder trabajar con el niño, ¿no? Abre la mente, ¿no? Hacer que el niño aprenda y toque el corazón. Esto quiere decir que yo voy a entenderlo, mucho más allá que enseñarle, que darle conocimiento, voy a entender al niño sus capacidades y dificultades y conocerlo, saber qué es lo que necesita, saber sus características. Muy bien, joven, hasta este momento esto es todo lo que es la clase introductoria y del primer tema sobre el aprendizaje, para entrar allá no a informarles sobre el foro que van a trabajar en esta semana. La pregunta es, después de haber escuchado todo esta pequeña introducción de la clase, del curso, del área, quiero que tú te pongas a pensar y analices por todo lo que observas, por tu experiencia y la instrucción que tienes hasta ahora en el sexto ciclo, respondas a la pregunta. ¿Consideras importante la forma de cómo se debe enseñar y reconocer la individualidad de cada estudiante? ¿Crees que si nos enfocamos como maestro en cada estudiante, podemos lograr el desarrollo integral de los estudiantes? Sustenta tu opinión. Muy bien, mis estimados estudiantes. Entonces, esto sería todo el tema de esta semana, el cual los invito a ustedes a leer, a informarse, a de repente hacer algunas preguntas por el WhatsApp del grupo que tenemos, para trabajar de una manera adecuada. Este tema es muy importante, necesario e importante para ustedes y sobre todo que les va a ayudar mucho en el tema de cómo trabajar ciertas características o dificultades que presentan sus estudiantes en el aula, por el bien de ellos y por el bien de ustedes. Un buen maestro no solamente es aquel alumno que se focaliza en 2, 3 alumnos muy competitivos, sino es aquel maestro que focaliza a los alumnos que no pueden salir solos. Dale la mano, llega al corazón y sal con ellos en este proceso de aprendizaje. Mucho gusto, ha sido un placer volver a verlos a ustedes en este ciclo, así que chicos, nos estamos viendo. Cuídense.